completos, Y una de las cosas que el Señor me hablaba en esta semana, I just love when I hear His voice. Me encanta escuchar la voz de Dios, porque Dios siempre habla sabiamente y Dios siempre está al cuidado de nosotros. Amén. He is a faithful watchman. Él es el que vigila fielmente de nosotros, por nosotros. Amén. He watches our coming and our going. Él cuida nuestra entrada y nuestra salida siempre. Amén. Y una de las cosas que el Señor me decía es, it's not that Jezebel or just Leviathan, que Jezabel, Leviatán, COVID, our cancer, depresión, loneliness are after you, que están persiguiéndote, que andan detrás de ti. Y especialmente en los últimos tiempos que estamos viviendo ahorita, estamos viendo que el enemigo anda suelto, Satanás anda suelto, ¿verdad que sí? Anda como lobo rabioso, como león rugiente, ¿sí? That's what the word of God says. Eso es lo que la palabra de Dios dice, que todo esto va a acontecer cuando en los últimos tiempos. When all this is going to happen, the Satan is going to be loose like a roaring lion. Dice que anda como león rugiente tratando. He's a counterfeit. ¿Me está entendiendo? Él es solamente está tratando de engañar, engañarnos y traer. We're fighting right now. What we're fighting, lo que nosotros estamos peleando es lo que es Satanás. He's a father of lies. Es el padre de mentiras, the spirit of deception. And he always wants to imitate. Siempre quiere imitar ¿a quién? A Dios. Porque ¿por qué fue echado Satanás del cielo? Porque quiso ser igual a Dios. Quería el mismo poder y quería la misma autoridad y el mismo reconocimiento, pero Dios es uno. God is one, and so he's a counterfeit. Él es ¿cómo dice? El fraude de lo que es Dios. Satanás es el mentiroso, and we have to be careful. Nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en esa decepción, en ser engañados por el enemigo. Dios es verdadero y Dios es fiel. Amén. Y Dios es fiel y Dios va a cumplir su palabra en cada uno de nosotros, si nosotros permanecemos y siguiéndole, creyendo a Dios. Y el Señor me decía, no, he goes, hell is coming against you. Lo que se ha levantado contra ti es el infierno, porque eso es lo que la palabra de Dios dice, que las puertas del infierno, that the gates of hell will not prevail. Aún aunque el infierno se levante contra ti, no prevalecerá. It will not prevail against you. Amén, amén. Porque Dios nos dijo, no hay arma forjada contra ti, que pueda prosperar, ni lengua que se levante contra ti. ¿Para qué? Para condenarte. Tú eres salvo. You are saved by the grace of God. Tú estás salvo por la gracia de Dios. Amén. You've been forgiven. Tú has sido perdonado por Dios. Y si no has sido perdonado por Dios, pues busca, amén, al único que puede sanar el alma. Amén. El único que puede perdonar tus pecados, que es Jesucristo. And we have to understand, and I was sharing this last Wednesday, compartí el miércoles pasado, y el domingo pasado, la importancia de seguir orando por un avivamiento de arrepentimiento. Amén. To pray for a revival of repentance. We cannot, I like what Mario Murillo said, lo que Mario Murillo dijo en su nuevo libro de Vessels of Glory and Honor, vasos de gloria y honra. He said, we cannot be repenting for the sins of the people. Nosotros no podemos arrepentirnos por los pecados de la gente, del pecador. Nosotros podemos clamar que el pecador venga, ¿verdad? Y que reconozca a Jesucristo como su Salvador
y que el Espíritu Santo, and that the Holy Spirit will bring them to conviction, y que el Espíritu Santo los traiga a convicción de su pecado, de su rebeldía, de su maldad. Pero cada pecador se tiene que arrepentir por sus pecados, como usted y yo tuvimos que arrepentirnos de nuestros pecados para encontrar, amén, la salvación, amén, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Entonces yo creo que una de las palabras que eso es algo que Dios ha estado hablando fuertemente y ha estado resonando en mi espíritu y sigue resonando. And you know, one of the things that we have done, una de las cosas que hemos hecho es sometimes we dilute, you know, a veces rebajamos la palabra de Dios para acomodarla a que la gente se sienta cómoda, you know, y tranquila. Pero la palabra de Dios nos debe de incomodar, nos debe desafiar. ¿Me está entendiendo? The word of God is supposed to make us uncomfortable, challenge not only, you know, our faith, no solamente nuestra fe, but the desire, sino el anhelo de vivir para Él. Our desire to live a righteous life, de vivir una vida recta, una vida que le agrada ¿a quién? A Dios. Porque Pablo estaba convencido de esto, que no había nada que lo podía separar del amor de Dios. Nada, ni hambre, ni angustia, ni peligro, ni cuchillo, ni desnudez, ni enfermedad. Nada podía separarlo del amor de Cristo. Porque su fe estaba anclada. Amén. It was anchored, hallelujah, in Christ alone. Solamente en Cristo, hermanos. And we are going to see that in these last days, you know. Vamos a ver esto en los últimos tiempos, que las puertas del infierno se van a levantar. El infierno contra ¿quién? Contra la iglesia, contra el cuerpo de Cristo. Because you are anchored, porque usted está anclado ¿en quién? En Cristo Jesús. Y el enemigo va a tratar de mover tu barca. You know, pero gracias a Dios que en tu barca está Cristo, amén, que tú no estás solo y que las tormentas que vengan, las tempestades que vengan, amén, no te van a hacer a naufragar, no va a hacer que tu barco naufrague, amén, amén, aleluya. Tú te vas a mantener firme, amén, aleluya, y tú vas a llegar, amén, a tu destino. Hallelujah. You're going to step in to your destiny. Amen. You're going to drive into your destiny. Vas a entrar a tu destino, you know. And I truly believe that God is calling us to encounter Him. Que Dios nos está llamando a encontrarnos con Él, a que arreglemos cuentas con el Señor. Amén. Porque cuando viene el arrepentimiento y viene la salvación, when we repent, salvation comes. Usted sabe que la única manera de recibir la salvación es a través del arrepentimiento. Tenemos que reconocer que somos pecadores, pedir perdón, amén, arrepentirnos, dice la palabra. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, segunda de Crónicas nos dice 7, lo escuchamos mucho este versículo, pero tiene que seguir resonando. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre, if my people who are called by my name shall pray, dice, se humilla, ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde el cielo y sanaré su tierra, and I will heal their land. God is a God that wants to heal. Dios quiere sanar nuestra tierra, hermano. Dios quiere reconciliar, amén, a Estados Unidos, amén, una vez más, amén, a su misericordia, al plan divino que Dios tiene y a sus diseños divinos que Dios tiene para esta nación y para cada uno de nosotros, hermanos, porque Dios no cambia. God does not change, you know, and the devil uses doubt. El diablo usa la duda, el diablo usa el temor, el diablo usa las enfermedades, las pruebas, las luchas, el dolor, you know, mourning, el luto, todo lo que pueda el enemigo usar, que nos puede hacer titubear en nuestra fe, that we could waver in our faith, you know, quiere usarlo el enemigo. ¿Para qué? Para que en vez de hacer lo que el Juan 3:30 dice, you know, que Dios aumente, let God be greater, dice una versión, and let us be less and less. Que Dios sea mayor cada vez en nosotros, más y más, y cada día menos y menos de nosotros. Que Dios aumente, amén,
que Él siga aumentando para que nuestra fe siga madurando. So that our faith will continue to mature. Because we have to have a mature faith. Tenemos que tener una fe madura. Una fe madura es la fe que supera todas las esquemas y las acechanzas y los engaños y el dolor. Porque Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Porque lo que el mundo te da es temporal. Everything that the world gives you is temporary. Even life in this earth, aún la vida en este mundo es que temporal. Pero confía en mí. Trust me, sigue diciendo el Señor. You know, we go to Mark 11, cuando vamos a Marcos 11:21, las citas que tenemos como clave en esta iniciativa de oración, the scriptures that we have as key for this year's prayer initiative. The first sentence, la primera frase dice, ten fe en Dios. Have faith in God. ¿Qué tan importante es la fe? Porque la fe, dice la palabra de Dios, que es la manera que el justo va a vivir. El justo por la fe vivirá. If you lose your faith, you lost your battle. Si pierdes tu fe, pierdes tu batalla. That's why the enemy is going to chase. El enemigo va a perseguir tu fe. You know, the word of God is food for your faith. La palabra de Dios es comida, es alimento para tu fe. And you constantly have to read, leer. Let this word of God be engraved, hallelujah, in you. Dejar que esta palabra se encarne en tu vida. Para que tengas una fe that will mature, una fe que va a madurar. Amén. Una fe que te va a ayudar a permanecer, dice la palabra. Amén. Porque la única manera de correr esta carrera y llegar, amén, y llegar al premio final, amén, a the highest call, aleluya, para recibir nuestra corona de vida eterna. Para recibir la vida eterna es que corramos esta carrera de fe. We're running a race of faith. ¿Cuántos saben que estamos corriendo una carrera de fe? Porque sí estamos viviendo, right? Por la fe. These are times that we have to run. Estos tiempos que son tan peligrosos y tan difíciles, que el enemigo se ha lanzado con todo el infierno. Como le digo, mucha gente le tiene el temor a COVID, al cáncer, la depresión, todas estas situaciones que el mundo, te ofrece o vienen a tu vida, suceden en tu vida. ¿Por qué? Porque hay puertas abiertas, porque decae nuestra fe, porque tomamos actitudes que son desordenadas y pensamos que es contra la pastora, contra la iglesia, contra tu prójimo, porque te ofendiste, porque estás enojado con aquel o con aquella. You know what? Get over it. Ya deja eso. God is trying to give you a faith. Dios te está tratando de dar una fe para que tú madures, para que tú crezcas, para que el bien sea para quién, para ti. El beneficio sea para ti. Es tu carrera. You're the one that has got to learn to run. Tú eres el que tienes que entender, que estamos viendo tiempos que tenemos que correr a Dios, que tenemos que correr a su presencia, que tenemos que ser rápidos para seguir y manteniéndonos alimentando la palabra de Dios, de permanecer en Él, para que Él permanezca en nosotros. Hebrews 12, si nosotros vamos a Hebreos capítulo 12, I want us to go there because right now I want to read a psalm. Quiero leer un salmo donde vamos a pedirle a Dios que Dios siga, escudriñando nuestros corazones y nuestras vidas. Estamos viviendo un tiempo donde Dios tiene que traer a convicción por el poder del Espíritu Santo al mundo entero de su pecado, de su maldad, hermanos. Porque eso es lo que está destruyendo esta nación, no Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios no está destruyendo esta nación? God is not destroying this nation. Who's destroying this nation? ¿Quién está destruyendo esta nación? El ser humano. It's not about
color, no se trata de color ni de raza. Because we're one race in him. Somos una raza en él. Amén. He made us. Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Amén. Somos de él. We are his. He made us his own. We're one nation. Dice la palabra que somos un real sacerdocio, pueblo santo, una nación santa. We're one nation, one holy nation. He's the author. Él es el autor. Amén. No solamente Él es el creador, sino el autor de todo lo que está sucediendo que en nuestras vidas por la fe. ¿En quién? En Dios. Because of the faith in God, we need to put both of our eyes. Tenemos que poner los dos ojos en Él. Si ustedes se acuerdan de aquel hombre paralítico en Bethesda, Bethsaida, I don't know, Bethesda se dice, ¿sí? You know, in Bethsaida, he was waiting for the moving of the waters. Él estaba esperando el movimiento, que el ángel viniera y moviera las aguas. Ya tenía 37 años de ser inválido. He had been crippled for 37 years. Y estaba esperando que alguien viniera y lo ayudara a entrar al movimiento de las aguas para que pudiera recibir su sanidad. Pero Jesús llegó. Gracias a Dios que Jesús siempre llega a tiempo. Amén. He always comes on time. Y llega en ese tiempo que tú eres débil, para que cuando reconozcas que Él llegó, tú digas: fuerte soy. No sigas en esa debilidad. Que cuando llega tu momento de prueba, de lucha, reconozcas que Él no se ha ido, no te ha abandonado, sino que sigas creyendo. Él es mi sanador. Él me puede sanar. Él no cambia. Las circunstancias pueden cambiar tu fe, alterar tu fe, estremecer tu fe, pero Dios no cambia. Y tú tienes, hermano, hermana, ese reto delante de ti. You have that challenge right in front of you, de dejar que tu fe siga creciendo y madurando. Esa es tu responsabilidad, porque tú tienes que seguir creyendo. Only believe, solo cree, porque para el que cree todas las cosas le son posibles. The devil is fighting. El diablo te está peleando y te va a pelear, porque ese es su asignamiento. Satanás viene a matar, a robar y a destruir, pero Cristo Jesús ha venido a darte vida, y vida en abundancia. Don't forget that. Don't forget that your God is a God of life, que Dios es un Dios de vida. Amén. We have obtained life, que hemos obtenido la vida en Cristo Jesús, que hay vida en Dios. Él nos da el soplo de vida. Amén. Diariamente Dios nos está dando el soplo de vida. Diga gloria a Dios. So, cada día es necesario que cada circunstancia, sea buena o sea mala, que estemos pasando. Hello. Cada vez debo de yo estar disminuyendo, ¿sí? Antes de que entre Hebreos, no se me ha olvidado, pero le di Juan 3:30, ¿verdad que sí? Cada vez. ¿Qué seguía haciendo Juan en estos versículos? ¿Qué estaba haciendo Juan? Exaltando ¿a quién? A Jesús. Porque los discípulos comenzaron a poner su mirada ¿en quién? En Juan. ¿Y en quién? En la gente. Hello. ¿Y quién estaba con ellos? Jesús. ¿Y dónde debía estar su mirada? En Jesús, y en lo que Jesús estaba enseñando y diciendo. Como el hombre from Bethesda. ¿Qué estaba haciendo el hombre? Esperando que alguien que tenía su mirada
en la alberca, en el pórtico, ¿verdad que sí? En el movimiento de qué? De las aguas, en el estanque, ¿sí o no? Y esperando que alguien viniera, pero llegó Jesús, gloria a Dios. Porque si no hubiera llegado Jesús, se hubiera muerto o se hubiera quedado con el parálisis, ¿qué? El resto de su vida. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Quieres ser sano? Porque la respuesta no estaba solamente en Jesús, sino en quién, en Él. Se fija, hermanos, como tu fe es necesaria. Dígale a la persona que está al lado de usted, dígale, your faith is necessary. Tu fe, no solamente la fe, not just the pastor's faith, no solamente la fe de la pastora y la fe de esta iglesia y las oraciones de esta iglesia, o la fe de tus hijos, o la fe, no, tu fe. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado ¿qué? Una medida. We all have a measure of what? Of faith. And we have to what? Stir it up. Y nosotros tenemos que ¿qué? Seguir ¿qué? Provocando, activándola, ejerciéndola. Amén. Todos los días, diariamente. Una de las cosas que Dios me decía es don't wait for a need. Lo apunté aquí. Let me see here, because I like to write down these little notes. Me gusta anotar estas frases que Dios me da. Dice, don't wait for your next need to pray for another miracle. El Señor me decía, no esperes tu siguiente necesidad para orar por un milagro. Keep praying for miracles. Sigue orando por milagros. Pray every day for miracles. Eso es lo que Dios no está confundido. La ventaja de seguir orando es que podemos seguir orando. ¿Por qué? Por milagros. Keep praying. Don't wait for another need. Keep praying. God was sharing this word. Dios compartía conmigo esta palabra desde un principio. Dios me estaba hablando esta semana, de semana, y yo comienzo a poner notas. God, what are you saying? He says, tell my people not to wait for their next need to pray for miracles. Keep praying for miracles. Amén. Sigue orando por milagros en nuestra nación, en nuestra ciudad, en tu trabajo, en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos. Keep praying for miracles. He's a God of miracles. Dios es un Dios de milagros. Not only when you need Him, no solamente cuando lo necesitas, but every day. We should live in an atmosphere of miracles. Debemos de vivir en una atmósfera ¿de qué? De milagros. Entramos a una atmósfera de milagros. ¿No se acuerdan? Is God confused? ¿Está Dios confundido? No. Debemos de dejar que las circunstancias nos detengan. That's what the enemy wants. Eso es lo que el diablo quiere. Pararnos, paralizarnos. Pero yo le dije que cuando llegaron estos tiempos de COVID-19 y llegó esta pandemia, paralizó al mundo y sigue paralizando al mundo. Lo único que no está paralizado y que no puede ser paralizado es el cuerpo de Cristo. It's the body of Christ, which is the church. And we need to continue to pray. Tenemos que seguir orando contra esta plaga, contra esas personas que están infectadas, con los que están en ventilators. Don't lose your faith. No pierdas tu fe. No importa lo que siga diciendo y los reportes que estén saliendo. Tú sigue confiando en Dios. Really, COVID is not the plague that we have the biggest resistance again. COVID no es la plaga más resistente que nosotros tenemos. Es cáncer. Really is cancer. They don't tell you, no te dicen diariamente, te dan estadísticas cuánta gente se está muriendo de cáncer diariamente. They're not telling you, because this plague, esta plaga de cáncer, porque es un espíritu, kills children, mata niños, jóvenes, adultos, ancianos. I was at MD Anderson. Yo estuve en MD Anderson unos días. Was unable to go in. No pudimos entrar, pero estuvimos por afuera del edificio. And as I was sitting there, the Lord said, look well, mira bien. There is an empire. Hay un imperio. Ese es un imperio
de cáncer. Such luxury, unos lujos para ese espíritu de cáncer. All the money, todo el dinero que se está haciendo, se está yendo para construir research centers, centros y no estoy en contra de eso. But how long? ¿Cuánto tiempo tienen investigando y buscando soluciones para sanar el cáncer y no han podido? Y quizás nunca lo van a, si pueden, no lo van a hacer. You know why? ¿Sabe por qué? Porque esa es la manera que están generando ¿qué? Dinero. I'm telling you, I saw an empire, vi un imperio. Y el Señor me dijo, declara ahora que abra los cielos. Pídeme que abra los cielos sobre este imperio para derrumbar este imperio y destruir este imperio de cáncer. Porque realmente eso que te traje aquí para que vea que no, COVID no es nada, no tiene nada a la plaga de cáncer. Estamos desenfocados. We need to get on this assignment. Tenemos que ponernos en este asignamiento, no como nos hemos puesto contra COVID, también contra el cáncer todavía mayor. Porque esta plaga no está respetando a nadie. Y no hay manera de evitarla ni sanarla una vez que entra a tu cuerpo. El único que puede sanar es Dios. That's why the Lord says, don't wait till you have a need. No esperes tener una necesidad para orar por un milagro. Keep praying for miracles. Sigue orando por milagros. If you don't need a miracle, si tú no necesitas un milagro, your neighbor needs a miracle. Tu vecino necesita un milagro. Your coworker, aquel con el que trabajas, necesita un milagro. A child, un niño en el hospital de St. Jude necesita un milagro. Somebody needs a miracle. And God is a God of the impossible. Dios es el Dios de lo imposible. And we need to keep the faith. Tenemos que mantener la fe y la confianza en Dios. And Jesus asked this man, do you want to be healed? ¿Quieres ser sano? ¿Y qué le respondió? Sí, pero pero había un qué, un pero. He said, yes, but there was a but. So no estaba toda su confianza en quién, en Jesús. No estaba toda su mirada en quién, en Dios. ¿En quién estaba? En movimiento de las aguas, en que alguien viniera. No estaba esperando al Redentor. No estaba esperando a Jesús, porque más abajo, si usted lee los versículos, si usted lee ahí, dice que les dijo, toma tu lecho y anda. Le dio la instrucción, que le dijo, sí quiero ser sanado. Pero más abajo, si usted lee, dice que le dijo, y no peques más, porque si sigues pecando, algo peor te puede acontecer. ¿Qué tan importante es mantener nuestros corazones limpios? Alejarnos del pecado y de vivir una vida recta que le agrada a Dios. I'm going to repeat it. I'm going to repeat that. Voy a repetirlo otra vez because I don't know if sometimes we misunderstand this or we just don't want to hear this. No sé si a veces no entendemos esto o no lo queremos escuchar. Tenemos que vivir una vida que le agrada a Dios y no al hombre, ni que le da placer a tu carne. And that's where it gets really complicated for a lot of people. Y es ahí donde se nos complica mucho. Porque mucha gente quiere los milagros. A lot of people want the miracles without the miracle worker, sin el que hace los milagros. They don't want God. No quieren a Dios, pero quieren su milagro. You can't have your miracle without God. No puedes obtener tu milagro sin Dios.
Y Jesús primero tuvo que decirle a ese paralítico: quita tu mirada de las aguas y pon, porque tenía un ojo en las aguas y otro ojo en Jesús. Y dijo: quita ese ojo del agua y ponlo también en mí, para que puedas recibir tu sanidad. Quita tus ojos del mundo, quita tus ojos de las cosas temporales y pon tu mirada y tu confianza en Dios, en el autor y el perfeccionador de tu fe. Porque ¿cuántos saben que Dios quiere que tu fe perfeccione? Porque nos llamó a hacer las obras mayores. But we need to keep our eyes on Him. Tenemos que mantener nuestra mirada en Él. Amén. Solo en Él. Es necesario que Él vaya creciendo en mí y que yo vaya, ¿qué? Disminuyendo, menguando. Que cada día sea menos y menos de mis dudas, menos de mi temor. Hoy tengo menos temor, hoy tengo menos duda. Hoy tengo más fe. Hoy tengo más denuedo, más confianza. Amén. El diablo no me va a mover, la circunstancia no me va a mover. No le voy a voltear mi espalda a Dios por las cosas que pasan en el mundo, porque Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí, porque yo he vencido al mundo. Tú también vas a vencer eso y vas a poder seguir corriendo tu carrera para que obtengas tu premio eterno. Que Satan doesn't want you to run this race. Satanás no quiere que corras esta carrera. Satanás quiere que te des por vencido, porque la única manera que tú puedes perder es que tú renuncies, porque Jesús nunca va a renunciar. Te ama y te ama con amor eterno. Por eso ha prolongado su misericordia hacia nosotros y está esperando que nosotros le digamos a Él: crece tú, Señor, aumenta tú en nosotros, y que cada día muera yo más, para que tú puedas vivir, Señor, en mí, para que el poder de tu gloria se pueda manifestar en mi casa, en mi trabajo, en mi nación, en mi iglesia, en mi ciudad, en cualquier lugar donde yo vaya. Tú seas una luz en las tinieblas, seas el bálsamo, Señor, sanador, donde hay dolor, que me lleves como bálsamo, Señor, que me lleves como una voz de esperanza, porque Él nunca deja de ser. Nosotros sí, pero Él sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Dios no cambia. Si vamos al libro de Hebreos capítulo 12, go to Hebrews chapter 12. Therefore, dice, si lo ponen en español, I have it in English. Dice: therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses. ¿Cuántos testigos hay aquí que Él sana? Que Él es un sanador, que Él es un Dios amoroso, que Él es un Dios que suple necesidades. Amén. ¿Cuántos testigos hay aquí que Dios es un Dios de milagros? Sigue siendo un Dios de milagros. Dios no cambia. Sigue siendo un Dios de amor. Sigue siendo un Dios de paz. Sigue siendo mi Dios en quien confío. Sigue siendo el Dios que me va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora. Y se va a asegurar que, como todos los que se han adelantado, como el pastor Pi, que se ha adelantado y ha llegado a su morada eterna, también nosotros lleguemos con el mismo entusiasmo que Él llegó, con la misma fe que Él llegó, porque nunca dejó de pelear ni de confiar en Dios hasta el último respirar. Estuvimos en oración, en clamor, en adoración a Dios, en celebración por la vida. No solamente que Dios nos ha dado aquí en la tierra, sino la vida que ahora vamos a disfrutar con Él eternamente, porque creemos en sus promesas, en todas.
No nomás en algunas de las que nosotros queremos y queremos acomodar y nosotros declaramos, sino en todas, en las que vivimos aquí en la tierra y en las que vamos a vivir eternamente con Él. Aleluya. ¿Cuántos testigos? Allá, aquellos que nos están escuchando en Facebook también, sé que hay muchos testigos de que Dios es un Dios de milagros. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, mire, ¿qué te da la fe? Vida. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud de tan grandes testigos, aleluya, despojémonos de todo lastre que nos estorba. Aleluya. Let us strip off every weight that weighs us down. Esta versión dice that slows us down. ¿Ve? Todo lo contrario que dice que corramos. ¿Se fija cómo Satanás viene a hacer todo qué? Lo contrario. Satanás quiere que hagas todo lo que ¿qué? Lo contrario a lo que Dios ¿qué? A lo que Dios quiere que tú hagas. Por eso todos los días tenemos que ¿qué? Alinearnos. We have to be in divine alignment. Amén. Tomar la postura que la fe nos da, no que nosotros nos damos. ¿Me está entendiendo? Porque nosotros, hermanos, somos débiles. ¿Cuántos saben eso? ¿O ya no se ha dado cuenta? We are. But the Bible says, pero la Biblia diga, el débil fuerte soy. Y cuando se nos acaben las fuerzas, nuestras fuerzas están limitadas, la palabra de Dios dice que nos fortalezcamos ¿quién? En el Señor. Sí, sí o no, hermanos. Dice, let us strip off everything, every weight, cada peso that will slow us down, que no nos ayuda, que no nos está ayudando estas pruebas, estas luchas, estas circunstancias. Nos quieren que parar, nos quieren hacer más lentos, nos quieren detener, stop us. But how many of you know that God is unstoppable? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es imparable? That He's the author of your faith and the finisher. Que Él es el autor de tu fe y el que perfecciona tu fe. Y si Alfa y Omega es el principio y el fin. And there is no end. Y en Él no hay fin para nosotros, porque nos espera una mansión eterna. ¿No es impresionante Dios? ¿No es extraordinario Dios? Eso no es. O nomás te impresionan las cosas de la tierra. This is nothing. Lo que tú ves aquí no se compara a la gloria, a lo que vas a ver cuando llegues a tu morada eterna. Yo he visto ángeles y yo he visto el cielo. Los ángeles lo he visto en mi recámara, pero yo he visto el cielo en sueños y es una cosa. Ahí no hay rico ni pobre. Ahí todos tenemos una mansión que cuando yo me senté, ¿usted ha visto la película Honey, I Shrunk the Kids? Sí. Los que son espirituales verdaderos sí van a decir que ven películas, porque todo, lo importante es que tenga cuidado qué películas usted está viendo. That's the problem. El problema no es ver películas, es qué clase de película usted está viendo, ¿verdad? Ya se acabaron los amenes, otra vez le digo. Si no le digo lo que le gusta, no dice amén. Pero si le digo vea cualquier película, amén, porque eso es lo que quiere que yo le diga. Pero eso no es lo que le voy a decir, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. Honey, I Shrunk the Kids. ¿Se acuerdan de esa película? Que el papá era científico y encogió a los niños al tamaño de hormigas, o yo creo que más pequeños todavía que hormigas, porque las hormigas todavía las montaban, ¿se acuerdan? And I remember sitting on one of the windows of my house, of my mansion in heaven, sentándome en la ventana de mi mansión que Dios ha preparado. Sitting on that window, estaba así de chiquita. The window was huge y la ventana era tan grande.
una casa que no puedo explicarle, las flores que veía, los campos que veía desde mi ventana, colores que nunca había visto, flores que nunca había visto. Gente, no sé, eran ángeles que venían y servían en charolas no puedo explicarle las charolas, era una cosa impresionante. So great. Ese es tu Dios, es mucho más grande de lo que tú te puedes imaginar. When he says he's a big God, cuando Dios dice que es un Dios grande, es porque es grande. Grande. Y Dios me decía, learn to pray, enséñate a orar en grande, en mi grandeza. No ores en tu dolor, ni en tu fe, porque está limitada. Ora en la grandeza de Dios. No dejes que nada te pare de orar, ni te detenga. Don't let it slow you down. Keep pressing in and on. Sigue apretando y empujando, aunque te tengas que arrastrar. Desde los 90 estoy diciéndole a la iglesia, y todo el mundo se me queda viendo así como que, ay, pastora, qué exagerada, porque a veces piensa que uno exagera. Pero déjame decirte, Chuck Pierce acaba de desatar una palabra. Chuck Pierce has just released a word, and he says, God has put the ability in you to turn hell off. Dios ha puesto en ti la habilidad para apagar al infierno, porque las llamas del infierno se están levantando. ¿Contra quién? Contra ti. Pero aunque pasemos por el fuego, dice, ni siquiera huelo a humo, huelo a la gloria de Dios, porque he permanecido. ¿Me está entendiendo, hermano? Because I have been able, hallelujah, to persevere. This faith, esta fe que Dios me dio, que puso en mí, es una fe que aguanta y permanece y persevera, porque Dios no cambia. Because God doesn't change who He is. His love for me, su amor por mí, su plan por mí no ha cambiado. Y yo lo creo. Diga, yo lo creo. Especially the sin that so easily trips us. Y dice, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos, ¿qué dice? Asedia. Me gusta más, que nos enrueda. ¿Cuántos saben que el pecado allá afuera, el diablo siempre está buscando formas de qué? ¿De qué? De enredarte. Te lanza ¿qué? La tentación. ¿Ok? Mucha gente dice, ¿y cómo me enredé en esto? Diablo mentiroso. No, no todo es el diablo. Tú participas. Tú también. Porque cuando llega la tentación es que un aviso de qué, de que qué, huyas, de que qué, corras, que no entretengas. Don't flirt, que no coquetees. ¿Con qué? Con ese diablo. Porque entonces si coqueteas y lo entretienes, ahora sí que va a pasar, te va a qué, enredar. Muchas veces le estamos echando la culpa a Dios porque estamos enredados en un pecado, y Dios no tuvo la culpa. Porque yo te puedo asegurar que antes de que te enredara ese pecado, llegó la tentación, y cuando llegó la tentación tú le debías de haber dicho, vete, Satanás, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú puedes resistir cualquier tentación que viene a tu vida, porque Dios te ha dado la habilidad. Si Dios nos dio la capacidad y la habilidad para apagar las llamas del infierno, para decirle a Satanás y a todos sus demonios, vete, tú puedes. Porque el pecado te enreda. ¿Para qué? Para despojarte de qué, de la gloria. ¿De qué? De la gloria de Dios. Para sacarte de tu tierra prometida, to take you out of your promised land, out of your destiny, de tu destino,
de tu libertad verdadera, de tu gozo y de tu paz eterna. Y eso es lo que está sucediendo en estos tiempos, que en vez de que la fe esté atrayendo, ¿qué? A la gente, porque Dios me dio otra palabra. I'm going to say it. Don't wait for your next need to pray for. Ya se les di compartir. Dice, Christ wants his love. Cristo quiere que su amor y no tu necesidad te atraiga a él. God wants his love and not your need to draw you to him. Y todavía me gustó más esta, que a veces estoy bien apasionada, así bien apasionadota con Dios. ¿Cuánto les gusta estar apasionada con él? Eres el único que sana tu corazón, el único que te da paz. Let your passionate obsession, deja que tu pasión obsesionada por Cristo te traiga a la iglesia, porque va a venir tiempos que nada, que el enemigo va a poner esto y lo otro y acá, y te va a decir lo otro y esto, para que ya dejes de qué, de congregarte. Está acabando con qué, quiere acabar con qué, con la iglesia. I gave you all that word defund. Yo les di esa palabra defund, que quiere decir vaciar los fondos, ¿verdad? Sacar los fondos, vaciar los fondos, dejarte sin dinero, sin recursos, defund in 2019. Y yo le dije que esa palabra Satanás la estaba levantando contra qué, contra la iglesia, con todo lo que es bueno. We have to be careful, porque eso es lo que el plan de Dios. Nosotros tenemos, y yo lo creo, que los que estamos aquí en esta mañana y los que me están escuchando por Facebook, y los que siguen y han permanecido, amén, en el Señor Jesucristo, es porque hay una pasión y una obsesión por Cristo. Ninguna otra cosa nos trae, porque todos hemos pasado por dificultades y situaciones, todos hemos perdido un ser querido, o hemos padecido enfermedades o situaciones en las familias, pero aquí estás, porque Dios no cambia y porque el pecado no te ha podido absorber. ¿Me has entendido, hermano? Porque mucha gente cuando peca, ese es el problema. When they sin, this is what the problem is. They walk away. Se alejan de qué, de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo, una vez que te enreda, te sigue acosando y condenando, ¿verdad que sí? ¿Para qué? Para que abandones qué, la casa de Dios. ¿Por qué? Por completo, para que te alejes de qué, de Dios. Pero ¿sabes qué? Tienes que permanecer con todo y lo que está pasando en tu vida. Hablen y te digan lo que digan de ti, no importa. Dios es tu Salvador, amén. Él es tu sanador, Él es tu creador, tú eres de Él, tú eres su hijo, y no importa lo que la gente diga, lo que importa es lo que Dios dice de ti y lo que tú le crees a Dios, porque el único que te puede desenredar es Dios. Nadie te puede, una vez que tú estás enredado en ese pecado, si te sigues alejado de Dios, ¿qué pasa? Sigues qué, enredando hasta que esa misma enredo te asfixia, te roba qué, tu aliento, y ya no puedes qué, respirar. Te robó qué, el aliento de qué, de vida, porque ese aliento no le pertenece a quién, a Satanás. ¿Quién es el aliento de vida? Por eso me gusta mucho ese canto, No Longer Slaves. You unravel me, dice. Tú me, ¿cómo dice en español? You unravel me. How does it say in Spanish? Bueno, en inglés dice you unravel me with a melody. Con tu melodía me desenredas, porque tus melodías, tus alabanzas, Señor, me hacen que me liberan. Qué importante, ¿verdad? Es mantener la fe para seguir creyéndole a Dios en su palabra, para seguir ¿qué? Adorándole a Dios. Amén. Aleluya. Y entender que lo único que nos va a ayudar a permanecer en el Señor es tener una obsesión
pasión y una obsesión por Cristo. Tenemos que, no por lo que nos da y por lo que hace, sino porque Él es tu Salvador y tu Redentor. Amén. Que Dios bendiga a todas las personas que nos escuchan por Facebook. Gracias, les bendecimos. Recuerde que usted puede dar por Venmo, PayPal o mandarnos la ofrenda a 4400 Sanders Avenue, Laredo, Texas 78041. Ahí en nuestra página de web está nuestra información, o estar con nosotros aquí en nuestras oficinas, que estamos aquí martes, miércoles y jueves de 11 a 5 de la tarde. Gracias, le amo, le bendigo, y que sigamos orando y creyéndole a Dios por milagros. Amén. 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 Dice Hebreos capítulo 2, voy a leer el verso 2. I want to go to verse 2. Let me go here. Dice, let us run. Dice, ¿por qué no podemos enredarnos? Voy a regresar ahí al 1. Dice, ¿por qué no podemos enredarnos, hermanos? En let us run, porque no, pues si nos enredamos no podemos, ¿qué? Correr. ¿Se fija? ¿Se fija lo que dice? Let us run. Dice, take off. Deja el pecado, porque si estás en pecado, si estás enredado, no puedes, ¿qué? Correr. Porque estamos llamados to let us run with endurance. Dice, vamos a correr con ¿qué? Perseverancia. La carrera with endurance. Y sabe, la palabra endurance es determination, es determinación. ¿Cuántos determinados estamos aquí a seguir amando a Cristo, a seguir corriendo esta carrera? I mean, you're determined, estás convencido, ¿verdad que sí, hermano? Que no hay otro camino, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. The race God has set before, la carrera que Dios ha puesto, ¿qué? Delante de nosotros. No estamos solos en esta carrera. ¿Quién está con nosotros? Jesucristo. We do this by keeping our eyes. Dice, hacemos esto, verso 2, por mantener nuestros ojos en Jesús. Y esta versión dice the champion. Dice, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion, el campeón, who initiates and perfects our faith. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Amén. Amén. Perfect faith. Fe perfecta. ¿Quién tiene fe perfecta? Solo Dios. Él nos dio el ejemplo. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Que su fe nunca, ¿qué? Titubeó. It never wavered. Never. Nunca. Siempre confió y hizo la voluntad de ¿quién? Del Padre. Did he have restrictions? ¿Vivió con restricciones cuando vivió aquí en la tierra? Sí. So the faith that you have, dígale a la persona que está al lado de usted, si está alguien cerca, dígale, la fe que tú tienes tiene la habilidad de hacer lo que Jesús hizo y aún mayores obras, si tú lo crees. Amén. So I want us to let us póngase de pie and let's read this psalm. Vamos a leer este salmo, because I wanted to read this psalm, y vamos a leer este salmo. Let me tell you what psalm it is. Salmo 139, Psalm 139. And this morning, en esta mañana, you know, you would say, tú dijeras, pastora, do you not think, no usted cree que el mensaje de arrepentimiento es para el que no conoce a Cristo Jesús? Of course it is. Claro que sí, es para aquel que no conoce a Cristo, aquel que está en pecado. Pero sabe que también Dios le está hablando a la iglesia, en cleansing the church. ¿Cuántos saben que Dios le está hablando a la iglesia y que la palabra de Dios está limpiando la iglesia? That the church needs the cleansing and the washing of the word. Que la iglesia necesita que la palabra lo lave y lo limpie. And when we go to Psalm 139, si vamos al Salmo 131, can you put Psalm 139? I'm going to read verse 1 and 2. Vamos a leer verso 1 y 2. Y luego, que mientras que leamos este salmo, may you allow God, que tú puedas permitirle a Dios que escudriñe tu corazón. Because sometimes we ourselves
believe we're so righteous. A veces pensamos que somos tan rectos porque ya estamos aquí en la iglesia, porque venimos a la iglesia, porque conocemos la palabra de Dios, porque estamos en ministerio de liderazgo, o porque, no sé, ya tienes 20, 25 años de ser creyente. You think you have become self-righteous. Te has vuelto recto en tu manera de pensar. That you are already very, righteous, que ya estás tú bien. And sometimes we're not. Y a veces no. La mayoría de las veces cuando Dios escudriña y tú lo dejas, te das cuenta que no. Que todavía hay cosas en tu corazón que Dios tiene que alinear, que Dios tiene que arreglar, que Dios tiene que sanar, y que Dios tiene que liberar en tu vida. So Psalm 139, 1 and 2, Salmo 131, verso 1, 2 dice: Oh Lord, you have searched me. Señor, tú me examinas, and you know me, y tú me conoces. So tú le vas a permitir al Dios que te conoce. En otros modos, cuando tú le das permiso de escudriñarte, no le puedes mentir que a Dios. Si Dios te dice hay esto en tu corazón, tú no le puedes decir a Dios no es cierto, porque Dios te conoce. A otras gentes tú le puedes decir que tú eres esto y tú eres lo otro, y esa gente te puede creer, pero a Dios no lo podemos engañar. So he knows you. Te conoce. You know when I sit and when I rise. Dice el verso 2. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. You perceive my thoughts from afar. Aún a la distancia me lees el pensamiento. 5 and 6, versos 5 y 6. I'm going to verse 5 and 6. You hem me in behind and before. You have laid your hand upon me. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Such knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain. Verso 6 dice: conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Ni tú te conoces como Dios te conoce. Tan sublime es que no puedo entenderlo. Hello. Verso 14, verse 14. I praise you because I'm fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Aleluya. Aleluya. So no le eche la culpa al pecado, porque Dios te hizo perfectamente maravilloso. Amén. Amén. Eres tú, cuando tú vives para Dios y en obediencia a Dios, una maravilla. Una maravilla en la oscuridad, una maravilla en un mundo donde hay tanta maldad. Tú eres una maravilla de Dios. Por eso la palabra de Dios dice señales, milagros y maravillas, porque las maravillas somos nosotros, los hijos de Dios, cuando vivimos como hijos de Dios. When we live as children of God. We can live as children of God. Y no podemos vivir como hijos de Dios cuando vivimos en pecado. The world needs a revival of repentance. El mundo necesita un avivamiento de ¿qué? De arrepentimiento. And it's coming, y viene, porque el Espíritu Santo está trayendo a convicción y le está hablando a la iglesia que se levante y que reconozcamos que somos esta maravilla de Dios. How precious, verse 17. To me are your thoughts, O God. How vast is the sum of them. Cuán preciosos, oh Dios, son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Versos 23 dice: search me. Aquí es donde le dices a este Dios dice que eres una maravilla, al Dios que te conoce, al Dios que
va mucho más allá de lo que tú te puedes imaginar o pensar, que piensa más grande que de ti, que lo que tú piensas de ti, lo que la gente piensa de ti. Le dice en el verso 23, search me, examíname. Don't you think you can trust him? ¿No puedes confiar? ¿No crees que puedas confiar en él en esta mañana? Que él no te va a hacer daño, que él te va a sanar, que te va a liberar, que te va a tocar en esta mañana, que es lo que Dios quiere. Search me, dice, escudriñame, examíname, oh Dios, and know my heart. Y sondea mi corazón, conoce mi corazón. See if there is any offensive way. Pon a prueba y sondea mis pensamientos. Dice, verso 24 dice, see if there is any offensive way in me. Fíjate si voy por mal camino. Fíjate si hay, Señor, algo ofensivo. Estoy ofendido por algo y ni cuenta me he dado. Porque la ofensa en tu corazón, the offense, holding offense, de tener ofensa en tu corazón, estorba a tu fe, estorba a tu relación con Dios. It hinders, it blocks the fullness of that Christ is, toda la plenitud de quien Cristo es y la revelación que Dios te quiere dar, porque estás ofendido. Una ofensa trae otra ofensa y otra ofensa y otra ofensa, y ya eres el ofendido el resto de tu vida. Y piensas que todo mundo existe y vive alrededor de ti para ofenderte. Y una persona ofendida ofende a otros. El doctor Batista siempre nos decía, solamente el que está dañado te puede dañar. Por eso no permitas que nadie te dañe. No permitas que esa persona que está ofendida te ofenda a ti también. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, en esta mañana le dices al Señor, fíjate, examíname, Señor, escudriñame, conóceme tú, dime tú si voy por mal camino y guíame por el camino